En este vídeo vamos a ver cómo se estudia la derivabilidad de una función en algún punto en concreto. En primer lugar, tenemos que saber que hay un teorema muy importante que dice que si una función es derivable en un punto x igual a a, entonces es continua en ese punto x igual a a. Tal y como está formulado ese teorema no nos interesa nada porque estudiar la continuidad es más sencillo que estudiar la derivabilidad, pero sí nos interesa mucho si lo negamos. Si negamos este teorema, lo que nos dice es que si una función no es continua en un punto, no puede ser derivable en ese punto. Quedaos con esto porque es muy importante. Si una función no es continua en un punto, no puede ser derivable en ese punto. Pero en general, para que una función sea derivable en un punto, no solo tiene que ser continua, sino que además tiene que ser suave. No puede tener cambios bruscos, no puede tener una recta tangente vertical, ni puede tener puntos angulosos. Mirad, esta función no es derivable en el punto cero porque es discontinua en el punto cero. ¿Lo estáis viendo? Tiene una discontinuidad de salto finito en x igual a 0. Esta función no, estaba hablando de esta función, no es derivable en x igual a 0 porque es discontinua. Esta función no es derivable en x igual a 3 porque tiene un punto anguloso. ¿Veis el ángulo? Esta función no es derivable en x igual a 0 porque cambia muy bruscamente. Y como cambia muy bruscamente, eso significa que su recta tangente va a ser vertical. Va a ser, bueno, no me sale muy vertical, pero la imagináis. La recta tangente va a ser vertical. Y esta función no va a ser derivable ni en el 3 ni en el menos 3 porque tanto en 3 como en menos 3 tiene sendos puntos angulosos. Sin embargo, por ejemplo, si es derivable en 0, que es suave, lo estáis viendo, en 0 es suave, sí es derivable. En menos 3 hace un ángulo, no es derivable. En 3 hace otro ángulo, tampoco es derivable. Tiene que ser suave, suave y además continua. Vamos a ver entonces en distintos ejemplos cómo se estudia la derivabilidad de una función en un punto. Vamos a empezar por esta función. F de x, que es x cuadrado si x es menor o igual que 1 y 2x más 1 si x es mayor que 1. Como podéis ver, esta función en x igual a 1 tiene una discontinuidad de salto finito. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando me den una función es estudiar si es continua. Yo calculo f de 1, que vale 1, calculo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado, que también es 1, y calculo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 2x más 1, que es 3. Como esos límites son distintos, esta función lo que tenía, tal y como hemos visto en la gráfica, es una discontinuidad de salto finito en x igual a 1. Y como no es continua, no es derivable en x igual a 1. Este sería el caso más sencillo. Pasamos a otro caso. Tenemos que estudiar la función, esta de hecho nos va a ocupar 2 diapositivas porque no me cabía toda la información en una. La función x cuadrado es x menor que 0, x entre 0 y 2 y 3 si x es mayor o igual que 2. Fijaos, en 0 sí que es continua, pero ¿veis que tiene un punto anguloso ahí en el 0? Y en 2 directamente ni siquiera es continua. En primer lugar empezamos por estudiar la continuidad. Continuidad en 0, f de 0 es 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado es 0, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x es 0, la función es continua. Vale, pues si es continua, no sabemos qué es lo que pasa. Tendremos que estudiar algo más. Pero sin embargo, en 2, la imagen del 2 vale 3, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x es 2, está mal escrito aquí, es 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3 es 3. ¿Qué es lo que tiene esta función en x igual a 2? Tiene una discontinuidad de salto finito. Pasamos a la siguiente diapositiva para acabar de estudiar la derivabilidad de esta función. Bueno, pues entonces en x igual a 2 la función no es continua y como no es continua no puede ser derivable. En x igual a 2 la función no es derivable. ¿Pero qué es lo que ocurre en x igual a 0? En x igual a 0, como podéis ver aquí, la función sí que es continua, entonces tenemos que pronunciarnos sobre su derivabilidad. Para eso tenemos que obtener la expresión de la derivada de f' de x. ¿Cómo se obtiene la expresión de la derivada de f de x? Pues es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es derivar tramo a tramo. ¿Cuál es la derivada de 2x? La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. ¿Y cuál es la derivada de 3? La derivada de 3 es 0. ¿Veis? La tenemos aquí.
Ahora quiero que os fijéis en una cosa. Aquí ponía x menor o igual que 0. Sin embargo, cuando yo calculo la derivada, solo voy a poner x menor que 0 porque no estoy segura de si la función es derivable o no lo es en x igual a 0. El siguiente intervalo no había ningún problema porque es x menor entre 0 y 2, pero con menores estrictos. Y en el último intervalo que tenemos x mayor o igual que 2, en la derivada solo ponemos x mayor que 2. ¿De acuerdo con eso? Bueno, vamos a borrar esto un poquito, que se vea algo. Vale, pues una vez que tenemos la expresión de la derivada, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada en 0 por la izquierda y la derivada en 0 por la derecha. ¿Cómo se calcula la derivada en 0 por la izquierda? Pues nos vamos aquí, cuando x es menor que 0, y la derivada en 0 por la izquierda valdría 2 por 0, que es 0. ¿Cómo se calcula la derivada en 0 por la derecha? Nos vamos aquí, cuando x es mayor que 0, y como la derivada es constante y vale 1, la derivada en 0 por la derecha valdría 1. Como la derivada en 0 por la izquierda y la derivada en 0 por la derecha no son iguales, vamos a decir que la función no es derivable. Cosa que ya sabíamos porque en la gráfica habíamos visto que en x igual a 0 tiene un punto anguloso. En resumen, la función f de x igual a x cuadrado si x menor que 0, x si x está entre 0 y 2, y 3 si x es mayor o igual que 2, no es derivable en 2 porque no es continua, y no es derivable en 0 porque lo hemos probado calculando las dos derivadas laterales en 0 y viendo que eran diferentes. Vamos a estudiar la derivabilidad de la función igual al valor absoluto de x más 2, que sabemos que es menos x menos 2 si x es menor que menos 2 y x más 2 si x es mayor o igual que menos 2. Ya sabéis que en esta ocasión el signo igual lo podéis poner donde queráis porque la función es continua. De hecho, en las funciones tipo valor absoluto no es necesario estudiar la continuidad porque nosotros sabemos que el valor absoluto de una función continua es una función continua. Entonces pasamos directamente a estudiar y a trabajar con la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pues en el trozo de x menor que 2 es menos 1 y en el trozo de x mayor que 2 es más 1. Entonces la derivada en menos 2 por la izquierda es menos 1 y la derivada en menos 2 por la derecha es más 1. Entonces, como no son iguales, la función no es derivable en x igual a 2, que tenemos, es un punto donde tenemos un punto anguloso, donde se veía, como se veía claramente en la representación gráfica.